Vimos en la primera parte, la primera lectura, vimos que Usa, ¿sí? En la primera lectura vimos a Usa que estaban llevando cuando David transportaba el arca hacia la ciudad de Jerusalén. Y Usa tocó el arca y murió repentinamente. Jehová lo acabó. Murió porque tocó el arca. Usa era de los coatitas. Eso lo vemos en un texto paralelo de Crónicas. Usa era de los coatitas. Los coatitas tenían la responsabilidad de encargarse de los utensilios de la casa del Señor. Desde pequeños eran criados. Usa pertenecía a los levitas, y de los levitas la familia de los coatitas se encargaba precisamente de eso. Quiere decir que desde pequeños estaban entrenados para encargarse de los utensilios de la casa del Señor. Y Usa toca el arca y muere. Muchas veces hemos pensado que fuerte, solamente por tocar el arca para que no se cayera en el barro. Y vemos aquí también, vemos en el pecado de Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño y fueron fulminados de parte de Dios. Y claro, Aarón desde pequeño está criando a sus hijos para el ministerio, y también sucede que los hijos son fulminados. Entenderíamos que Aarón se haya disgustado. El texto dice que Aarón cayó, ¿sí? La idea es que eso se mantuvo en paz, el texto hebreo. Y así vemos en muchos casos la justicia de Dios manifestarse a través de toda la Biblia. La justicia de Dios que a veces muchos han tildado como injusta, pero si solamente fue que tocó el arca para que no se cayera en el barro, o solamente era un incienso, lo que habían hecho Nadab y Abiú. Pero también lo vemos en Zafira, ¿sí? En Hechos 2, lo vemos en otras partes de la Biblia. De repente Dios ejecuta su juicio, ejecuta su justicia, ¿sí? Lo vemos en el arca de Noé. Dios ejecutó justicia, y vemos esto como, no lo vemos siempre, pero lo vemos, ¿sí? Y a veces nos airamos. A veces nos airamos porque pensamos que Dios está siendo demasiado severo. Dice aquí el capítulo 6, en Levítico, que ellos fueron fulminados y callaron, y Dios manda aún que no le guarden luto. Sencillamente les dice: ustedes no salgan, pero el pueblo lamentará por el fuego que ha causado el Señor. Y aquí en Samuel vemos el caso de Usa. Vamos a entrar en detalle en este texto. Vemos esto como una advertencia de Dios hacia el pueblo, de que hay cosas que Dios no permite. Dios guarda el derecho de ejecutar justicia cuando lo quiere. En la historia de Usa, el coatita, cuando está trasladando el arca, porque David estaba celebrando después que el arca había pasado por ciertos sitios, por fin el arca iba a ser entregada a David, y David iba a transportarla con unos 30.000 hombres. Dice el texto, unos 30.000 hombres, dice el 6:1, y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, a pasar el arca de allí de Baalá hacia la ciudad de David. Y estaba en la casa de Abinadab, que estaba en un collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Había un carro nuevo. Lo primero que nos tenemos que preguntar es: ¿por qué iba el carro? Seguramente
David tenía algo de prisa, pero si recordáis, aunque ya sabemos que esto fue parte de las leyes ceremoniales abolidas, como estaba hablando Julián esta mañana, el arca tenía unos aros por donde se atravesaban unas varas para no tocarla, y los coatitas sabían que no podían tocarla, podían tocar la vara, atravesar los aros y transportar el arca a pie. Pero aquí dice que había un carro nuevo. Hay lío, y dice aquí, cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iban delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con todas las instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Quiere decir que había gozo, ¿no? Había alegría, había regocijo, y todo el mundo cantando porque el arca ya iba siendo trasladada en un carro nuevo. Y vemos que uno de los bueyes tropezó y el carro comenzó a tambalearse y a inclinarse, y parecía que el arca se iba a caer, ¿no? Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, ¿no? Tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad. Está diciendo que Usa fue temerario. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué esa temeridad? ¿Por qué dice el texto esa temeridad? Porque vemos en la historia del Antiguo Testamento, la historia de los coatitas, como hemos dicho antes, estaban encargados de llevar y transportar los utensilios de la casa del Señor. No les era permitido tocar el arca y eran entrenados desde su niñez. Y el único principio absoluto que tenía la tribu de los coatitas era, desde niño, era que nunca toques el trono de Dios. El día que lo toques, morirás. Y es cierto, estamos viendo que el arca estaba siendo transportada en un carro nuevo, ¿sí? Tenía que ser transportada a pie, pero iba transportada en un carro nuevo. Posiblemente era la prisa de David. Había hoyos en el borde del arca para insertarlo, para no tocarlo. Se transportaba a mano, a pie, agarrándolo por las varas, no tocando el arca misma, porque Dios había estipulado de manera específica todas y cada una de las instrucciones con detalles, y lo vamos a leer en Números, y lo vamos a leer en los primeros 5 libros. En Levíticos vamos a ver todo lo que Dios había determinado que se tenía que hacer con la vestimenta de Aarón, con la vestimenta de los otros sacerdotes, quiénes podían entrar al lugar santo, quiénes podían entrar al lugar santísimo. Pero Usa hizo algo que era impensable: tocar el trono de Dios. El motivo de Usa aparentemente era puro: evitar que el arca cayera y se ensuciara, ¿no? O sea, lo vemos así como puro, pero Dios le había dicho que no lo hiciera. ¿Qué hay de malo en la arena? ¿Qué hay de malo en el barro? ¿Qué hay de malo en el barro? ¿Qué hace el barro? Hace lo que Dios le manda que sea, ¿no? Ser barro, ser tierra. Cuando llueve se convierte en lodo. Cuando está seco se convierte en polvo. O sea, no hay nada de malo en el barro. Lo malo está en la mano del hombre. Lo malo está en la mano del hombre. Por eso vemos aquí que Dios culmina a Usa, porque Dios había dicho que no se tocara. Entonces Dios hace justicia. ¿Sí? Usa, en otras palabras, viola la ley de Dios y Dios lo mató. Aunque parezca una manifestación cruel, inusitada, rara de la justicia de Dios,
debemos fijarnos que en el Pentateuco vemos una lista más o menos de 30 y pico de leyes que tienen que ver con crímenes capitales. Entre esos crímenes capitales estaba la homosexualidad, incluso a vosotros hijos, debemos dar gracias al Señor porque los hijos malcriados, rebeldes, también era castigado con pena de muerte. Sin embargo, todos estos 30 y pico de crímenes capitales por los cuales Dios decidía la muerte, el adulterio también era uno de esos crímenes, oír a los adivinos, a los agoreros, a las brujas, como hizo Saúl, ¿no? Todos estos crímenes eran castigados con la muerte. Sin embargo, vemos en estos crímenes, en estas leyes acerca de estos crímenes que debían ser castigados con muerte, no como una presión de parte de Dios por cosas que tenías que hacer. No, vemos aquí una reducción de los crímenes de muerte por una sola cosa. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora se nos viene a la cabeza, bueno, la muerte era espiritual, ¿verdad? Eso puede ser cierto, pero Dios dijo que morirían, o sea, morir, mucho. Morir de cesar de vivir, de dejar de respirar, no solamente, no está hablando espiritualmente, está hablando físicamente, pero vemos aquí que murieron espiritualmente, no murieron, o sea, sencillamente no murieron. Es cierto, murieron espiritualmente, pero no murieron. Aquí vemos que Dios está ejecutando su justicia en el caso de Nadab y Abiú, y en el caso de Usa ejecuta su justicia, y en el caso del arca ejecuta su justicia, y en Zafira y Ananías también ejecuta su justicia, y vemos cierto patrón, pero un patrón aislado en el cual nosotros nos fijamos y nos escandalizamos. Pero es que en Génesis el mandamiento decía: el día que de él comieres ciertamente morirás. Ya a veces me he puesto a pensar, pero me he puesto a pensar y en estos días leyendo me di cuenta de que hay gente, teólogos, que hablan de la temeridad. El Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. Y de hecho me lo preguntaron: ¿tú crees que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento? Es el mismo, ¿verdad? Es el mismo Dios. Pero muchos dicen que demasiado para mí, mejor me quedo con el del Nuevo Testamento, ¿sí? Porque el Dios del Antiguo Testamento es sanguinario, fuerte, vengativo, y dicen hasta que esto no puede ser la palabra de Dios. Pero que en el del Nuevo Testamento hay misericordia y amor. Tenía dudas y estaba buscando cómo podríamos resolver esta paradoja, o esta aparente paradoja de que Dios es malo, sanguinario y ejecuta de vez en cuando juicios sobre Usa, sobre Nadab y Abiú, sobre la destrucción de toda la tierra, mujeres, niños, de vez en cuando. Y dice Hans Kuhn, un teólogo católico nacido en Suiza, dice Hans Kuhn, en una de sus primeras y más importantes obras traducidas al español bajo el título Justificación. Yo recomiendo que si tenéis la oportunidad de leer este libro, no todo, pero leer este libro acerca de la justificación,
Juan habla de la injusticia, de la ira de Dios que encontramos en la Biblia, la aparente, ¿no?, injusticia. En especial en el Antiguo Testamento, y señala lo siguiente, voy a leer textualmente. Él dice: el verdadero misterio de la iniquidad, el real rompecabezas, no es que un Dios santo y justo deba ejercer justicia. ¿Qué hay de misterioso en un creador santo que por su propia voluntad castigue a las criaturas desobedientes? Y dice: el verdadero misterio es porque Dios de generación en generación tolera criaturas rebeldes que cometen traición en contra de su autoridad. Criaturas rebeldes que cometen traición en contra de su autoridad. ¿Lo hemos pensado de esa manera? Dios de vez en cuando castiga a sus criaturas. O sea, no es que castigue, hace juicio castigándolas, y juicio justo. Entonces esto es como una reducción, los 30 pecados capitales por los cuales las personas mueren, es una reducción masiva de todo lo que es la ley de Dios, porque el alma que pecare, esa morirá. Hermanos, estamos vivos. Hoy estamos aquí, vivos. ¿Alguien ha pecado ayer? Por no decirlo, porque todavía es temprano. Seguro, ¿verdad? Habremos pecado ayer de pensamiento, de obras y todo. ¿Qué dice la palabra del Señor con relación al alma que pecare? Esa morirá. ¿Qué pasó con Usa? Murió. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Murieron. ¿Qué pasó con el diluvio? Murieron, salvo algunos, ¿no? ¿Qué vemos ahí? Vemos un patrón en el que Dios de vez en cuando ejecuta justicia para que no nos olvidemos de que Él es un Dios justo y santo. Pero el resto del tiempo está en permanente misericordia. Amados hermanos, estamos viviendo por su misericordia. Dice que se entristeció David, pero nosotros deberíamos entristecernos cada vez que pecamos, porque estamos tratando nuestra voluntad de pecar como si fuese superior a la voluntad de Dios. Estamos viviendo de gratis. Deberíamos ser fulminados por retar a Dios cuando pecamos. Entonces, por una vez que Dios haga juicio a Usa, a Nadab, a Abiú, al arca, a Zafira y a su marido, a Ananías y a Zafira, vemos que Dios no está ejecutando su justicia, está constantemente en misericordia. Quería tocar estos dos puntos porque estamos viviendo gratis. Estamos viviendo gratis. El Señor constantemente, cada día, nueva es cada mañana su fidelidad. De misericordia en misericordia vivimos. Amados hermanos, si pecas y te mueres, es justo. Dios se puso en modo misericordia desde el primer pecado. Dios ha tenido compasión con Adán y Eva, y Dios sigue teniendo compasión con nosotros. A veces hablamos del pecadillo, ¿no? Estamos hablando de pecadillos, de pecadillos que desafían la autoridad de Dios, que insultan su majestad, que restan su justicia.
Y tenemos la costumbre de hacer eso y justificarnos, ¿no? Y justificar nuestras desobediencias, y nos ponemos tercos en nuestros corazones. Y nuestra conciencia se ha endurecido y creemos que no es nada serio desobedecer al Rey del Universo. Y Dios, en vez de destruir a la humanidad, en ese momento de ese acto de sublevación de Adán y Eva, Él se adelantó y extendió su misericordia. El Nuevo Testamento no habla solo de la misericordia de Dios y el amor de Dios. Desde el primer momento que hubo pecado, Dios habla de su misericordia. ¿Qué pasó en el huerto de Edén? Pecaron, se rebelaron contra Dios. Dice Sproul, una traición cósmica contra su creador. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué decía? Morirás. No murieron. Es cierto que hubo una muerte espiritual, pero no murieron, porque la palabra dice: morirás físicamente, punto. Nosotros podemos interpretar que la muerte fue espiritual, que el Señor se refería a una muerte espiritual. No, se refería a una muerte física. Y Dios tuvo misericordia de ellos desde ese momento, como lo ha tenido de nosotros hasta el día de hoy. Dios quizás ve de vez en cuando necesario interrumpir su patrón normal de clemencia y de misericordia, paciencia, gracia, bondad, para recordarnos de vez en cuando de su justicia. Así que, amados hermanos, cuando leamos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que Dios ejecuta su justicia, es porque el resto del tiempo es solo misericordia. El Señor dice que su paciente misericordia está diseñada para darnos tiempo para arrepentirnos. Y en vez de arrepentirnos, nos aprovechamos. Y que a Dios no le importa si pecamos o no. Eso habrá pensado Usa. Bueno, si no, voy a sostenerla para que no se caiga. Bueno, voy a ofrecer fuego con un incienso para que, tú sabes, los pastores jóvenes eran los hijos de Aarón, vamos a hacer algo novedoso para llamar la atención. Pero no, Dios había determinado cómo tenía que ser el culto ahí. Dios había determinado cómo se tenía que transportar el arca. Y Dios también ha determinado que el alma que pecare, esa morirá. Pero aún así Dios vive en constante misericordia para con nosotros. A Dios le importa que pequemos. Amados, estamos tan acostumbrados a la gracia y la misericordia de Dios que nosotros comenzamos a darlo por sentado. Su gracia, su misericordia. Sí, el Señor es misericordioso, amén. Aleluya, el Señor es misericordioso. Su gracia es cada día y su misericordia es nueva cada mañana en su fidelidad. Y asumimos y empezamos a exigirlo después. Empezamos a exigir la fidelidad de Dios, empezamos a exigir su misericordia. Y una vez pensemos que empecemos a exigir de Dios la misericordia, la gracia, empecemos a exigir de Dios, tenemos que hacernos sonar como una campanita ¡cling!, que diga, ya no estás hablando de gracia, porque la gracia por definición es voluntaria. Y la gracia que Dios tiene para con nosotros es voluntaria. La ha tenido todo este tiempo. Yo me he dado cuenta de que debería estar muerto. Debería ser fulminado cada vez que peco delante de mi Dios. Porque he dado muchas veces por sentada su gracia y su misericordia y me he relajado y no he tenido en cuenta la santidad de Dios. Tenemos que entender la diferencia entre justicia y misericordia. Al momento que pensemos que Dios nos debe misericordia, ya no estamos hablando de misericordia. Dios no nos debe misericordia, porque Él dice: tendré misericordia
del que quiera tener misericordia, y me compadeceré del que me compadezca. Entonces, el furor de Jehová, versículo 7 del capítulo de 2 de Samuel 6, dice: el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Usa fue temerario, como lo somos nosotros cada vez que pecamos. Sin embargo, a diferencia de Usa, nosotros no hemos sido fulminados, por lo menos de momento los que estamos aquí presentes. Que hay algunos que ya duermen, que el Señor ha hecho justicia, pero de momento estamos aquí por la misericordia de Dios. Aquí ahora mismo tú estás y yo estoy por la misericordia de Dios. Deberíamos estar muertos esta mañana cuando nos levantamos y maldijimos sin querer, cuando mentimos, cuando tuvimos un mal pensamiento, cuando nos airamos con el conductor del otro coche. Deberíamos estar fulminados, pero Dios tiene misericordia constante de nosotros, permanente es su misericordia. ¿Qué puede hacer un pueblo santo que cada vez se le olvida que la misericordia de Dios no será débil? ¿Qué puede hacer un pueblo santo? Hacer como David, temer. Y temió David a Jehová aquel día y dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Aquí hay algo interesante. El versículo 10 dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Hombre, ya mató a Usa, no vaya a ser que también nos coja a nosotros y nos termine. Vamos a dejársela a Obed-Edom, ¿no? Pero no, él tuvo temor porque él sabía, se entristeció por la muerte, es cierto, pero él sabía que Dios había hecho justicia y por eso temió. Y dice: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Sabéis, hermanos, que se supone que en el arca de Jehová estaba la presencia de Dios? ¿No? La presencia de Dios estaba en el arca de Jehová. ¿Quién habita en ti? En ti habita el Espíritu Santo de Dios. Teme cuando peques, porque el Espíritu de Dios, el arca de Dios, la presencia de Dios está en ti, si has creído en Cristo como Señor y Salvador. Y David no quiso traer el arca, ¿sí? Y la envió a la casa de Obed-Edom, el geteo, por 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Seguramente Obed-Edom hizo como se tenía que hacer, ¿no? O sea, no lo dice, pero supongamos que cogió el arca por las varas como tenía que ser, vinieron los coatitas que estaban, dijeron: no, esto se tiene que transportar así a la casa de Obed-Edom, y Dios bendijo a Obed-Edom y a su casa por 3 meses. Luego vemos, si lo leemos más adelante, vemos que el arca vuelve a Jerusalén y era transportada, adivinen, a pie. Dejémonos de novedades, de carrito nuevo y cosas así. Vamos a transportar el arca como Dios manda, porque si no nos pasará como a Usa. Hagamos las cosas como Dios manda. Y eso fue lo que hicieron. Llevaron el arca caminando en sus varas, sin tocarla, desde la casa de Obed-Edom hasta Jerusalén. Y eso tendríamos que hacer nosotros. Amar a Dios como Él nos manda que lo amemos. Tener como inmundo el pecado. O sea, tenerlo arraigado en nuestro corazón, el deseo ferviente de no pecar, porque no queremos amoroso y misericordioso.
no seamos temerarios como Usa. Dios, como hemos visto, es un Dios santo y justo y misericordioso, pero nunca ha sido injusto. Murieron porque tenían que morir, porque el alma que pecare, esa morirá. Vivimos, amados, vivimos por gracia, por su misericordia, y esto no debemos olvidarlo nunca. Nunca. No hay ningún momento en ninguna página de las Sagradas Escrituras, no hay ni una sola coma en las palabras de Dios donde se haya castigado alguna vez a una persona inocente. No hay un solo momento donde se haya castigado a un inocente. Se castiga al que comete e infringe la ley de Dios. Y amados, démosle gracias a Dios cada noche por, como dice el prólogo, porque Dios sabe ser no justo. Porque la misericordia es no justicia, pero nunca es injusticia. La misericordia de Dios es un acto de no justicia. Dios, cuando tú pecas, piensa en esto. Mira para arriba, puedes ser fulminado. Piénsalo. Dios te ama y ha tenido tanta misericordia de ti y de mí que no hemos sido aniquilados, porque su misericordia es nueva cada día. Su misericordia es nueva cada mañana. Amados, hay días en los que tenemos sobre nosotros, se cierne la oscuridad y en nuestros corazones hay aquel deseo de pecar. Y nada más de desear pecar, ya estamos pecando, porque estamos dando licencia a nuestros pensamientos para hacer lo que es malo a los ojos de Dios. Recuerda esto, sácatelo de la cabeza. Dios es santo y justo y misericordioso. No abuses de su misericordia. Vivimos de gratis. Créeme, vivimos de gratis. Pero Dios es bueno. Si el que no pecó, lo hizo pecado por nosotros. Así que abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esto es un misterio. Como decía Hans Kuhn, el misterio no es que un Dios justo haga justicia. El misterio es que un Dios justo constantemente perdone a un pueblo rebelde. Eso sí es un misterio. Y nosotros estamos siendo perdonados constantemente. Y gracias a Dios que tenemos a Cristo Jesús, que es nuestro abogado, nuestro intercesor. Así que cuando pequemos, acudamos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y auxilio de parte de Dios. Tú no conoces a Cristo, acércate a Él, cree en Él, no te fíes en tu propia prudencia. Recuerda que en cualquier momento Dios puede hacer justicia. Y cuando tú ores, hermano, no pidas justicia. Puede que Dios te la dé y no es una buena idea. No es una buena idea que le pidas a Dios por justicia. Hazme justicia, Señor, porque puedes terminar aniquilado. Siempre pidamos misericordia a nuestro Dios. Oremos.